De la mañana, 59 minutos de este viernes 13, ya se está poniendo todo a punto para la conferencia del Ministerio de Salud. La información continuará aquí por C9N con Alexis Aveiro y Sol Encina. Gracias por todo. Vamos a ver los títulos principales de hoy. Feliz viernes. Posible tercer pago de PTVO. La viceministra de Economía, Carmen Marín, se refirió a la posibilidad de un tercer pago de PTVO. Sostuvo que se ha presentado un proyecto que deberá ser estudiado en el Congreso. A su vez, instó a la ciudadanía a ingresar a la página web de PTVO y corroborar si son beneficiarios, y que la semana entrante continuarán los pagos. Multa millonaria. El senador colorado Rodolfo Friedman, procesado por la administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de dinero y cohecho pasivo agravado, evitó la prisión preventiva. El juez Iniciamos edición matinal con información importante. Habla el ministro de Salud, el doctor Julio César Mazzoleni. Del último mes, el último viernes del último mes, de unos test de antígenos, son unos 250.000 test de antígenos por un valor promedio cercano al $1,500,000. Esta compra se ha hecho a través de la Organización Panamericana de la Salud. Tiene varias ventajas, una de ellas es la celeridad de los resultados, que prácticamente en 30 minutos están disponibles. Sin embargo, estos test tienen también otra particularidad: su rendimiento máximo se da cuando se usa, y así debe hacerse, en pacientes que ya tienen síntomas. Entonces esto nos va a servir para poder usarlo, por ejemplo, en las urgencias de los hospitales, para rápidamente categorizar como COVID o no COVID a aquellos pacientes que acuden con síntomas respiratorios. También se puede hacer lo propio con pacientes sintomáticos en el primer nivel de atención. Donde no sirve es en las situaciones donde estamos, por ejemplo, evaluando contactos de casos positivos que aún no tienen síntomas, aquellos pacientes que tienen que someterse a cirugía o a tratamientos oncológicos o algún tipo de procedimiento médico cuando no tienen síntomas. Seguimos avanzando en el área de atención primaria de la salud. La semana pasada también, con el apoyo del señor presidente, se han inaugurado otras tres unidades de salud familiar en la zona de Ñemby y Capiatá, donde vamos a dar una cobertura de aproximadamente 15.000 ciudadanos paraguayos y paraguayas. Esto se ha hecho con el apoyo de la Itaipú Binacional y forma parte de un lote de 50 unidades de salud familiar, 25 de ellas en el departamento central y otras 25 en el departamento de Alto Paraná, que están en plena construcción en este momento. Precisamente en este sentido estamos llevando adelante actualmente un nuevo concurso en el área de atención primaria de la salud. El Ministerio de Salud, a pesar de la situación de la pandemia, no renuncia a su vocación de hacer concursos por la contratación de recursos humanos. En este caso, haciendo en relación precisamente a estos lotes de unidades de salud familiar en el departamento de Alto Paraná y Central, con 177 vacancias, estamos llevando adelante una postulación por vía digital y a través de eso estaremos seleccionando después el personal que va a ocupar esas plazas. Actualmente tenemos ya poco más de 1.200 postulantes, así que seguimos instando a las personas que viven en estos departamentos para que puedan presentarse para este concurso. La situación epidemiológica propiamente, queremos hacerles algunos datos importantes. En este momento, como saben, en el mundo entero el número absoluto de casos, las Américas siguen teniendo todavía el mayor número de estos casos. Hay casi 50 millones o por encima de 50 millones de casos y más de 1.200.000 fallecidos en todo el mundo, ¿verdad? A pesar de que los números siguen siendo mayores en las Américas, hay una tendencia a la desaceleración de casos en la región de las Américas. Naturalmente hay diferencias todavía entre algunos de los países y, como todos conocemos, hay una segunda ola muy importante en este momento en países europeos, ¿verdad?
Para hacer una referencia de Paraguay, que se encuentra aquí en un color distinto, en esta zona, a la izquierda de sus pantallas, pueden ver cuál es la situación de Paraguay respecto de las Américas. Y para tener una referencia a nivel mundial, pueden ver a la derecha de sus pantallas también, esto está a escala igual, idéntica, pueden tener una idea de cómo nos comparamos con algunos países europeos, como España, como el Reino Unido, como Italia, que pueden ver ahí. Es una situación realmente bastante todavía auspiciosa en términos generales. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Me gustaría que se enfoquen en las últimas 2 semanas respecto a las anteriores 8. Las anteriores 8 representan básicamente unas oscilaciones dentro del periodo que nosotros calificamos como una meseta. Pero en las últimas 2 semanas ha habido un descenso significativo que orilla el 22%, donde ya marcamos una tendencia definitiva de descenso que esperamos que pueda seguir sosteniendo con el apoyo de toda la ciudadanía. Es absolutamente esencial seguir aferrado a las medidas de protección, de modo a que esta tendencia muy favorable siga sosteniéndose en el tiempo. Esta tendencia país, que como sabemos es una mezcla de las realidades de distintos departamentos a nivel del país, se basa en descensos importantes en Alto Paraná, en Caguazú, en otros departamentos como Paraguarí, Misiones, y lo que notamos también es que esta semana se ha producido un descenso en el departamento de Itapúa. Todavía necesitamos al menos un par de semanas para definitivamente verificar que esta es una tendencia ya constante. Un toque de atención que vamos a desarrollar un poquitito más en la zona de Cordillera. Aquí otras zonas del país, todas con mesetas o con tendencia a la baja. Lo propio ocurre incluso en la zona de Central y Asunción en las últimas 2 semanas, donde tenemos un descenso también significativo. En la zona de Central, si bien en líneas generales hay una meseta o descenso en la mayoría de los distritos, todavía hay que mantener mucha atención en la zona de Luque, que ha presentado una semana particularmente importante en número de casos. Lo que tiene que ver con el número de fallecidos, también hay una tendencia a la baja que verifica un poco lo que hemos visto a nivel de los casos positivos. Recuerden que habitualmente el número de fallecidos y la curva del número de fallecidos está rezagada unas 2 semanas respecto a lo que ocurre con el número de casos positivos, ¿verdad? Aquí en la zona de Cordillera en particular, si bien se puede hablar de unas oscilaciones dentro de lo que podría considerarse una meseta, cuando examinamos el distrito de Caacupé en particular, que está en azul oscuro en sus pantallas, sí vemos un aumento importante en la última semana, parte de lo que genera un poco de preocupación y que también respalda un poco las decisiones que se están tomando en el ámbito de las festividades de Caacupé. ¿Cuáles son los cambios y novedades? Bueno, antes de entrar en esta etapa, donde vamos a mostrar un poco algunas de las propuestas de cambios para el siguiente decreto, quisiera aprovechar este momento también para agradecer profundamente a todos los ciudadanos paraguayos y paraguayas que con mucho esfuerzo realmente permanecen adheridos a todas las medidas de protección que hasta aquí venimos formulando. Recuerden, por favor, la mascarilla, recuerden la distancia física, recuerden el lavado de manos, recuerden no acudir a sus lugares de trabajo si es que están con algún síntoma. En el mes de agosto teníamos una proyección en varias métricas internacionales donde hablaban de más de 4.000 fallecidos, de terapias colapsadas. Ese es un escenario que lamentablemente no podemos descartar 100% en el futuro, ¿verdad? Pero una vez más la ciudadanía ha cambiado esa historia y por eso quiero hacer un llamado para que realmente sigamos en esa línea. Nosotros podemos seguir cambiando la historia. Y finalmente, un punto aparte, he tenido algunos contactos de algunos jóvenes, algunos que están en los colegios, que han expresado su preocupación porque muchas veces padres e incluso compañeros se han relajado mucho respecto a estos protocolos con preocupación para ellos, ¿verdad? Entonces, agradecerles profundamente esa adherencia, esa disciplina que han tenido y pedirles que sigan educando tanto a sus padres como compañeros
para poder revertir esas conductas y nos permitan poder seguir disfrutando de más libertades, siempre bajo la premisa de la adhesión a los protocolos del Ministerio de Salud. En el capítulo aparte de KQP, recordemos que en la semana hemos tenido una reunión con el Monseñor Valenzuela, obispo de KQP, con las autoridades municipales, departamentales, autoridades policiales. Hemos examinado que en el histórico de una aglomeración frecuente que se da en las festividades, así como lo que ocurrió en el fin de semana anterior, incluso con la llegada de muchos niños, incluso de bebés en brazos, personas mayores, personas vulnerables en silla de ruedas, realmente un toque de alerta muy importante. Y lo que acabo de señalar de la situación epidemiológica en el departamento y particularmente en el distrito de KQP. Entonces se ha decidido plantear una propuesta al presidente, el que está en este momento justamente siendo valorado por la asesoría jurídica, pero ese proyecto de decreto básicamente se basa en 3 elementos importantes. Un aumento de la restricción del horario de circulación respecto a lo que está ocurriendo en el país, el endurecimiento de los controles para menores de 12 años y mayores de 60 años, y sobre todo se establece un perímetro de control que va a quedar a cargo de la policía definir cuál es, como mínimo, va a estar incluyendo la basílica y la explanada, pero probablemente incluso tenga una mayor extensión. El proyecto de decreto le va a dar un marco para que las fuerzas policiales puedan establecer ese perímetro. En el ámbito de los viajes también tenemos algunos cambios. Aquí reza una leyenda: negativo o cuarentena. Esencialmente, las personas que estén llegando a partir del día lunes van a requerir un test de PCR, no algún test de anticuerpos, sino de PCR, que tiene que ser de las últimas 72 horas previas a la entrada al país. El llenado de las fichas epidemiológicas, y para aquellos ciudadanos que no son residentes del Mercosur o estados asociados, entonces se le va a hacer un pedido adicional también de un seguro médico internacional. Aquellas personas que lleguen al país o que pretendan ingresar sin estos test deberán guardar cuarentena, y hay muchas opciones que van a ser socializadas después, pero como reza la leyenda, entonces negativo o cuarentena. La aclaración también vale de la lámina anterior, que ya no le vamos a pedir más cuarentena a las personas que sí lleguen con el test negativo. En este proyecto de decreto también incluimos el ámbito de velatorios. Entendemos que es absolutamente esencial, es una situación difícil que requiere un cierre también. Hasta ahora veníamos estudiando esta posibilidad y la vamos a introducir para los fallecidos no COVID a partir de este día lunes. La idea es restringir el número inicialmente a 12 personas al mismo tiempo. En la parte de eventos, de acuerdo al cronograma previamente acordado y dado que los indicadores epidemiológicos así lo permiten, entonces se da un aumento a 100. Recordemos que ese cronograma siempre está supeditado, está subordinado a la evolución de los indicadores epidemiológicos, dado que sí se puede, en virtud de los números que acabo de mostrar, entonces hay un aumento hasta 100 personas en los eventos propiamente. También una novedad es la de eventos infantiles con protocolos muy estrictos en lugares habilitados. Esto es hasta 50 personas en el caso de eventos infantiles. Aquí hay que hacer siempre la diferenciación. Estamos hablando de eventos sociales, no estamos hablando de encuentros sociales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un evento, es cuando tenemos una persona, un eventista, que es la denominación que se le ha dado, que ha hecho los cursos pertinentes, y que puede de manera profesional estar ordenando y supervisando, digamos, la ejecución de los protocolos para cada una de las actividades.
Otra novedad también tiene que ver con los deportes grupales de contacto. Esto se va a dar en lugares habilitados con equipos de hasta 7 personas. La modalidad es de burbuja deportiva. Aquí es muy importante, no se permiten torneos ni tercer tiempo en esta etapa, ¿verdad? ¿Y qué significa esta burbuja deportiva? Significa que las personas que no van a competir no con personas alejadas de su núcleo familiar o su núcleo laboral. Lo que debemos hacer entonces es, el mismo grupo de personas es el que puede hacer entonces estas actividades deportivas colectivas en esta etapa por el momento, ¿verdad? En otras palabras, por ejemplo, una persona como yo, si quiere participar de una de estas actividades deportivas, entonces lo puede hacer con su núcleo laboral, con la gente que me acompaña en el día a día, en el entorno, ¿verdad? Entonces, de modo que se pueda asegurar el agendamiento, que se pueda minimizar los riesgos de todas estas actividades. Siempre hay riesgos, digamos, en cualquier tipo de actividad que uno pueda hacer. La idea es mitigar esos riesgos. Bueno, esto en líneas generales. No quisiera despedirme sin una vez más resaltar que ese sacrificio que la gente ha hecho realmente tiene un valor importantísimo, se corona con efectos muy positivos en los indicadores epidemiológicos, pero hace absolutamente esencial seguir aferrados a las cosas que no son negociables. Las cosas que no son negociables son la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos y la consideración hacia otras personas. Conducirnos siempre como si fuera que tenemos o que somos portadores de la enfermedad. Instamos a todos realmente a continuar en esta línea para proteger todos los avances que hemos hecho y entender también que hay momentos epidemiológicos distintos. Este es un momento en que podemos hacer estas aperturas, pueden darse otros momentos en que tengamos que tomar medidas distintas y pedimos siempre el acompañamiento de la ciudadanía para el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. La primera consulta es de ABC Cardinal, ABC TV. Cuéntenos, por favor, del paciente reinfectado, un personal de Blanco hospitalizado en Asunción y que llegó a estar muy grave. ¿Se confirmó la reinfección? Actualmente tenemos aproximadamente 10 pacientes que están en proceso de investigación. Ninguno de ellos ha sido confirmado, pero tienen elementos muy sospechosos. Pero es importante darle perspectiva a la gente, un contexto, entender que por el momento, si bien es cierto que todavía se está definiendo esta cuestión de la reinfección, son casos todavía extraordinarios. Tenemos, como hoy les reporté, más de 50 millones de casos a nivel mundial y seguramente estaremos cerca de la centena de los casos que genuinamente podrían tratarse de reinfecciones. Lo que sabemos a la fecha es que en promedio las personas desarrollan inmunidad al menos por 3 meses, salvo en los casos de algunas personas que tienen algunas particularidades de su sistema inmunológico. Todo esto es muy dinámico, está en constante revisión. Algunos de estos pacientes, los que tengan más méritos, incluso van a ser sometidos o mejor, sus muestras van a ser sometidas a análisis laboratoriales muy sofisticados y complejos fuera del país. Y vamos a estar reportando tan pronto tengamos una definición. Pero sí hay que reconocer que hay al menos 10 casos muy sospechosos de una potencial reinfección. Aquí hay de por medio problemas de la toma de muestra, problemas de diagnóstico, potenciales fallas que son raras pero posibles de los test que se utilizan para el diagnóstico. Así que hay muchas cuestiones que hay que dirimir. Segunda consulta. A partir de las nuevas flexibilizaciones, ¿hay alguna cifra, ya sea hospitalizados, UTI o mortalidad, que haya subido? No, a la fecha, de hecho, todas esas cifras están en descenso. Quiero enfatizar que algunos de estos indicadores duros, particularmente la tasa de letalidad, que recordemos es el número de fallecidos por casos positivos, o la tasa de mortalidad que les mostré, que es el número de fallecidos por 100.000 habitantes, son números que se pueden comparar entre los distintos países. No ha sufrido, o ha sufrido una variación para mejor, que es sostenida ya en las últimas 2 semanas con un descenso, como les mostré, superior al 20%. Radio 1000, ¿cambiará
¿Cambiarán los protocolos de ingreso y salida del país, sobre todo teniendo en cuenta la segunda ola del virus que viven Europa y Estados Unidos? Bueno, acabo de mostrarles eso. Tenemos algunos requerimientos adicionales para los estados fuera del Mercosur. Esto es muy dinámico, se va a ir ajustando conforme la situación epidemiológica. Muchas de las medidas que toman los países tienen que ver con sus realidades también actuales, ¿verdad? Entonces nosotros constantemente estamos ajustando eso, ¿verdad? También nos basamos mucho en los documentos emitidos por la Organización Mundial de la Salud a través de la OPS en la región de las Américas. Estamos siempre constantemente en evolución. Hay también algunos ajustes en los protocolos de aislamiento y cuarentena que estamos preparando. Hay una ronda de consultas que el Ministerio de Salud está haciendo con las sociedades científicas del Paraguay y muy probablemente con el retorno que estas sociedades nos den sobre algunas áreas de controversia que hay todavía hoy respecto a las recomendaciones y guías. Es muy probable que en los próximos días el director de Vigilancia de la Salud esté haciendo algunos anuncios sobre algunos ajustes. Cuando salga el nuevo decreto, ¿seguirá la obligación o serán optativos de los locales comerciales e instituciones el mantener los lavaderos de manos y alcohol para el ingreso de los clientes a sus locales? Se mantendrá eso absolutamente, por lo menos en un horizonte a largo plazo no veo ninguna posibilidad de cambio. Diario Hoy. Hasta ahora, ¿cuál es el tratamiento incluido en el protocolo de mayor efectividad en cuanto a recuperación y disminución de mortalidad de pacientes? Sería la oxigenación, o sea, la oxigenoterapia y los corticoides. Son los únicos realmente que han demostrado disminuir la mortalidad a la fecha. ¿Cuál es el riesgo de contagio de COVID-19 en los cementerios? Por eso aún no se habilitan las visitas a familiares. Bueno, es también una consideración que estamos teniendo, es un lugar habitual también de potencialmente de aglomeración de gente y dificultades de agendamiento. Es por ello, y además tenía el riesgo adicional en el caso por lo menos en lo que tiene que ver con los sepelios y demás, pero también estamos valorando, como siempre decimos, hay un proceso, hay una lógica que el Ministerio adopta, que puede ser discutible en algunos casos naturalmente, pero que busca aquello que es esencial hacia aquello que es menos esencial, aquello que tiene que ver con el trabajo y después al ocio, lo de menor riesgo a mayor riesgo. Entonces, en esa lógica y a veces por algunas particularidades de algunas situaciones, entonces algunos eventos han estado un poco rezagados respecto a otros. Canal Gen y Radio 970. ¿Existe la posibilidad de establecer cuarentena total en la ciudad de Caacupé para las fechas de la festividad mariana, atendiendo a que autoridades mencionan que no tienen la capacidad de establecer un control para evitar que la gente vaya en masa? Siempre existe esa posibilidad. Tenemos algunos días para ir valorando cómo se comportan con estas primeras medidas que han sido propuestas a presidencia. En caso de que no tengamos un control o un comportamiento adecuado, entonces sí se puede considerar esa recomendación. Siguiente consulta. En cuanto a las vacunas, ¿a qué cantidad realmente podrá acceder Paraguay, ya que varios países del mundo también la adquirirán? Sí, bueno, a nivel mundial existe una dificultad real que tiene que ver con la logística y la capacidad de producción de estas vacunas. Imagínense la población mundial y la cantidad de vacunas que debería producirse en tiempo real. Ni siquiera estamos hablando de toda esa primera etapa de las investigaciones científicas que nos demuestren que son seguras y efectivas. Pero después la fabricación es un enorme desafío, la distribución es otro enorme desafío y según el tipo de vacuna tiene también particularidades y desafíos propios cada uno de los proyectos de vacuna. Pero la proyección que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y los compromisos a través de las estructuras como el mecanismo COVAX, con el cual el Ministerio ya ha suscrito un convenio e incluso ha hecho un adelanto de pago de las vacunas, establece una proyección de una vacunación del 20% de la población, con una orientación hacia las poblaciones vulnerables. En nuestro caso, eso está ligeramente por encima de los cálculos que tenemos para el país en cuanto al número de personas vulnerables.
La estrategia sería muy similar a lo que usamos con las vacunas contra la influenza. ¿Podría referir acerca de la alerta epidemiológica sobre vacunación que emitió Vigilancia de la Salud en la mañana de hoy? Sí, bueno, lo que tiene que ver con eso es que todos los países en el ámbito de la pandemia COVID han tenido una disminución de las vacunas o de las vacunaciones del calendario habitual. Y entonces en Paraguay ha tenido también un impacto eso, una disminución del 10%, que es una de las menores de las regiones de las Américas, pero igual nos afecta porque nuestra cobertura de base también tiene algunas debilidades en algunas cuestiones. Esta alerta se emite porque estamos particularmente preocupados y quiero aprovechar para instar a todos los profesionales de blanco de todas las instituciones para por favor hacer un esfuerzo adicional para las vacunaciones del calendario. Tenemos amenazas en toda la región, hay casos de tos convulsa en Perú, tenemos sarampión en Bolivia, en Brasil, en Argentina. Realmente hay unas amenazas muy reales de la emergencia de algunas enfermedades inmunoprevenibles por vacunas, ¿verdad? Entonces, a eso obedece esa alerta que ha emitido la Dirección de Vigilancia de la Salud. Red Chaqueña de Comunicaciones. ¿Habrá más recursos para salud en el Chaco y cómo se direccionará en los distintos departamentos? Sí, efectivamente. De hecho, tenemos planificadas un poco más de 15 unidades de salud familiar. Muchas de ellas están orientadas a poblaciones muy vulnerables, a poblaciones de hermanos indígenas. También en el día de ayer estuvimos recibiendo unos condensadores de aire, son unos dispositivos que solamente con agua y la conexión a la electricidad pueden producir oxígeno sin necesidad de una planta de oxígeno o una distribución. También estamos aguardando una máquina potabilizadora de agua que es móvil, que también va a estar orientada a las poblaciones vulnerables. Hay otras fijas también que van a estar instaladas en zonas del Chaco. Seguimos avanzando con obras de remodelación, refacción en el Bajo Chaco también. Así que realmente mucho proyectado para el Chaco paraguayo, no solamente porque entendemos que es una zona de muchos desafíos de dispersión de población y también de difícil acceso, también porque hay toda una planificación de unas rutas que van a generar un polo de desarrollo y económico en el futuro muy cercano. El 13. Encarnación, ¿cómo están los números de COVID-19? ¿Ya están en condiciones para poner en marcha los protocolos que ya fueron aprobados? Esta semana los resultados son muy alentadores. Necesitamos un par de semanas más al menos para confirmar esa tendencia. El protocolo de playas ya está aprobado, pero necesita una suerte de autorización epidemiológica. Nosotros creemos que probablemente necesitamos al menos una semana más para examinar la tendencia y ya muy probablemente podríamos dar esa autorización. En otras zonas que tienen otras realidades, ya el protocolo estaría vigente. Con respecto a cada CUPE, médicos expresaron su preocupación por aumento de casos de COVID tras 3 fines de semana con mucha afluencia de fieles. ¿Está controlado el departamento de Cordillera? No, precisamente, si bien es cierto que no estamos desbordados, digamos, y que el ministerio trabaja en una lógica de redes, donde otros hospitales, incluso por fuera del departamento, absorben varios pacientes de distintas partes del país, entendemos que sí, estas medidas son necesarias y que sin hacer un análisis particular de la causa de por qué se han dado estos aumentos en el distrito o el departamento, categóricamente la aglomeración de gente sería un riesgo en sí mismo y adicional que es muy importante de evitar o administrar. Radio Nacional del Paraguay, ¿qué contempla el protocolo que trabajan con la Cámara de Centros Comerciales para la habilitación de la zona de juegos infantiles? Sí, bueno, vamos a hacer una socialización de eso con unos instructivos, pero les puedo adelantar que son protocolos sumamente estrictos, quizás más estrictos incluso que los de eventos habituales de adultos. Tiene que ver con, por ejemplo, evitar juegos colectivos, tienen que ver con lo habitual de distanciamiento, lavado de manos,
ese tipo de cosas, ¿verdad? Que permitan que nuestros niños puedan tener también un esparcimiento que sea seguro. Es por ello que hacemos esa diferenciación muy clara entre lo que tiene que ver eventos y encuentros. Los encuentros sociales siguen teniendo una restricción de 12 personas. Lo que hace justamente a la cantidad de niños contagiados, ¿bajó o subió? La cantidad de niños es proporcionalmente más o menos la habitual a los casos, pero en líneas generales ha habido un descenso en todos los grupos de edad. Ahora, aprovecho esta oportunidad para sí señalar algo que no hemos desmenuzado mucho. Habitualmente, cuando presentamos los números de casos, sabemos que el 80% de los casos está aproximadamente entre los 20 y los 50 años, ¿verdad? Incluso un poco más. Y hay un porcentaje en números absolutos que puede lucir como relativamente bajo de pacientes mayores de 60 años. Pero cuando hacemos una proporción de cuánto representan ese número de casos respecto a la población total de personas mayores de 60 años, realmente no es un número despreciable. Así que creo que es oportuno también enfatizar que hacemos un llamado a aquellas personas mayores de 60 años que realmente tomen una decisión educada sobre las actividades que van a llevar para poder administrar sus riesgos que siempre existen cuando uno sale de la casa. Y también le pedimos a todos los jóvenes que realmente tengan en cuenta también los afectos, que tengan en cuenta sobre todo si tienen personas mayores viviendo en sus casas, ¿verdad? Así que en líneas generales un cambio significativo en los niños. No hay más casos ahora, a pesar de que lamentablemente debemos confirmar que hemos tenido al menos un par de fallecidos en estas últimas semanas. Si bien ya se está jugando fútbol amateur en algunas canchas sintéticas, ¿por qué los exas y torneos se han restringidos? Sí, bueno, agradezco la pregunta una vez más. Aquí estamos hablando de distintas etapas. Aquí el concepto que hay que entender es que lo que no queremos es mezclar grupos diferentes, porque ahí los riesgos se aumentan exponencialmente. De por sí existe un riesgo que estamos aceptando cuando vamos a participar de una actividad deportiva como esta, pero en este caso esa burbuja deportiva está constituida por personas con las que normalmente estamos interactuando, nuestro grupo familiar o nuestros compañeros de trabajo. Entonces, lo ideal y lo que instamos a la gente que haga por el momento es que mantenga un grupo fijo, digamos, aquellos que van a decidir hacer una práctica deportiva de este tipo. Última hora impreso. Los problemas de atención en el 154 y el alto costo de las pruebas en el sector privado han influido en la disminución de la cantidad de personas que se realizan el test. Y la cantidad de muestras procesadas cada día ronda la mitad de la capacidad actual que puede realizar el ministerio. Yo creo que es una cuestión multifactorial realmente. Entendemos que hay todavía espacio de mejoría para el 154, pero también queremos reportar que existen varios lugares de agendamiento, un promedio de 300 a 400 o más incluso por semana, a esta altura más, que no son ocupados. También hay un cambio del protocolo donde cuando somos parientes que vivimos en el mismo lugar de un positivo, el protocolo ya no establece que sea estrictamente necesario someterse al test. Hemos aumentado el número de lugares de toma de muestras, hemos aumentado el número de laboratorios que pueden procesar. Tenemos una capacidad real de unas 5.000 muestras por día. Y realmente estamos estudiando incluso flexibilizar más ese protocolo de modo a favorecer los test. Ahora, aquí también hay que hacer una cuestión muy importante. Esta toma de test también tiene que ser una toma de test inteligente. O sea, la gente que se somete tiene que someterse realmente cuando es necesario, porque el testeo masivo por sí mismo no hace una diferencia. Otra cosa es cuando tenemos un caso y hacemos el rastreo y los contactos y tratamos de cerrar un círculo o un cerco alrededor de ese caso. Eso es una cosa, pero el testeo al azar no sirve. Justamente en esta semana el director de Vigilancia de la Salud, el doctor Sequera, me mostraba unos datos de métrica internacional de la Universidad de Oxford para aquellos que son investigadores y muestran
Y puedo mostrarles, por ejemplo, algunos datos que son realmente bastante sorprendentes. Por ejemplo, los países asiáticos, Taiwán, Corea del Sur, Japón, hacen menos test proporcionales que Paraguay. Y les va igual o mejor que Paraguay, ¿verdad? Y hay otros países, como todos sabemos, en Europa que o Estados Unidos, que hace muchísimo más test que Paraguay y sin embargo no les va bien. Entonces el testeo masivo por sí mismo no es la clave. El testeo inteligente, esa sí es la clave. Y obviamente queremos seguir aumentando el número de testeos, pero con esa lógica. Última consulta. Todas las piscinas, incluidas las de las academias de natación, ya están habilitadas y pueden dar de nuevo clases con la respectiva medida de prevención. Efectivamente, o sea, lo que tiene que ver con las piscinas tiene sus protocolos específicos. No hay evidencia de que el virus se propague a través del agua, pero sí hay que tener los principios generales de distancia y de medidas de protección de higiene, deben mantenerse sin ninguna duda. Hasta aquí la conferencia de prensa semanal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los medios de prensa y a la ciudadanía. De la mañana con 35 minutos, temperatura de 22 grados. Arrancamos con todo este viernes.